Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Y bueno, quiero agradecer los llamados que recibimos durante esta semana. Y estos programas los vamos armando gracias a las necesidades de cada uno de ustedes. Lo único que le pido es que tengan un poquito de paciencia, que vamos a hablar de todos los temas. Esto es lindo, ¿no es cierto? Que nos convoquen porque hay una necesidad de saber. Y nuestro lema es la medicina preventiva. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos llegar al hombre sano para que precisamente éste no se enferme, ¿no es cierto? Y con los mejores profesionales, como siempre digo, del hospital público y gratuito, pero no tan gratuito porque lo pagamos todos los argentinos a través de nuestros impuestos. Por eso debemos exigir con humildad y respeto una muy buena atención. Bien, dicho esto, les comento quienes nos visitan en el día de hoy. Estamos como siempre con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, que es cirujano cardiovascular. Nos va a contar acerca de algo muy importante para esta época, ¿no es cierto? Cuidado con el monóxido de carbono, cuidado con lo que usamos para calefaccionar el ambiente, cerramos las ventanas y bueno, sabemos lo que puede pasar, que no despertemos nunca. También nos visita la doctora Claudia Iachino, que es médica pediatra, perteneciente al equipo integral de pacientes celíaco del Hospital Garrahan y también al grupo promotor de la ley de celiaquía, y tiene algo muy bueno para contarnos, ¿no es cierto? Por suerte salió esta ley, cuáles fueron los pros, cuáles son los contras. Bien, también nos visita una gran amiga, la doctora Diana Israelevich, que es jefa del servicio de odontología del Hospital Pirovano. También tiene algo lindo para contarnos porque, bueno, ella siempre tan estudiosa, siempre tan hábil y didáctica para la transmisión, nos va a contar que fue nuevamente convocada, ¿no es cierto?, para, bueno, 3 puntos suspensivos, algo que se va a desarrollar y que la va a tener a ella dentro del gobierno de la ciudad. Nos va a hablar, bueno, del tema que nos pasa todo tarde o temprano, caemos en el sillón del odontólogo, ¿no? Y tendríamos que, aunque estemos bien, ir a una revisación periódica. Y qué pasa también con los medios de promoción acerca de la odontología, del cuidado bucal, ¿no es cierto? Nos estamos ocupando, y yo hace 27 años que ustedes saben que estoy en el aire, en diferentes medios radiales, televisivos, gráficos, y yo les puedo decir que estos últimos 15 años la prensa se está ocupando más en cuanto a la divulgación de los cuidados que tenemos que tener para, bueno, tener ser longevos, pero con una buena calidad de vida. Muy buenos días, doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana. Bien. ¿Qué tal? Bueno, esto es preocupante como todos los años porque todos los años se lleva hay una muerte, ¿no? Con monóxido. Unas cuantas. Algunas se conocen y otras, la mayoría, exacto, no se conocen. Porque generalmente afecta a los estratos sociales más inferiores, donde no toma trascendencia la noticia. Y la quizá noticia el carbón, ¿no? El carbón que se coloca y que para calefaccionar un ambiente, porque no hay gas, no hay otra forma, no hay electricidad,
y son los hogares más humildes y que si no saben cómo usar el carbón mueren adentro. No solo el carbón, es el monóxido de carbono, es un gas que no tiene olor, color, no tiene ningún no lo podemos sentir con ninguno de los sentidos, valga la redundancia, y por lo tanto eso lo hace más peligroso todavía. Por ejemplo, el de estufa querosén que había antes, las de vela. Ahora iba a decir, todo lo que sea combustión, que tenga más de 600 grados y no esté bien carburado, porque se llama así, no esté bien mezclado con aire para proveer oxígeno a esa combustión, sean los vehículos automotores, estufas a gas, cocinas, braseros a leña, estufas a leña, etcétera, etcétera, producen monóxido de carbono. Y también la estufa común, ¿no es cierto? Porque todos los ambientes, o sea, si uno compra un departamento de un ambiente, ¿no? Y exigen que tenga una rejillita al exterior por el gas. Cuando tiene gas. Exacto. Cuando tiene provisión de gas le exigen 2 rejillitas. Una abajo, tiene que estar a no más de 30 centímetros del suelo. Ajá. Y otra arriba, en la parte superior de las aberturas. Claro, yo... Para provocar una circulación de aire. Claro, yo te decía una por la de abajo, porque la de arriba, muchos no la tienen porque son edificios de departamentos, ¿no es cierto? Y que son muy altos y, por ejemplo, en la costa... se coloca el caño hacia afuera y los grandes vientos vuelan todo. No, pero vos estás hablando de un calefón, por ejemplo. No. En un ambiente donde hay, por ejemplo, cocina y estufa a gas. Sí. Eso estoy hablando. Sí. No, hay que tener las dos rejillas. Eso es lo reglamentario. Perfecto. Cuando hay cosas, para que haya renovación de aire, justamente. Correcto. Del aire ambiente. Bien. Que eso es uno de los secretos para justamente evitar la intoxicación. Aunque haga mucho frío, hay que tener esas 2 rejillas que están obviamente tapadas por una estructura metálica perforada, pero que tiene que estar conectadas con el exterior. También una ventana un poco entreabierto para quien no tiene la posibilidad de las 2 rejillas, ¿no es cierto? No todos la tienen. Que está en infracción, y eso es lo que pasa hoy día, cuando ocurre algún problema en un edificio, aparece Metrogas, y Metrogas pone en regla el edificio. Tienen que tirar abajo la mitad de los edificios. No, abría la ventana porque no estaba en regla el edificio. Después le obligan a poner las 2 rejillas. Perfecto. Y si no pone las 2 rejillas, no le autorizan la provisión de gas. Y entonces el monóxido de carbono es un gas muy peligroso, justamente por eso, porque no se detecta y tiene efectos letales también. Puede llegar a ser letal. Hay una intoxicación aguda, una hiperaguda, que son muy raras, porque es raro que una persona esté en un ambiente donde haya más del 50% de monóxido de carbono, pero sí es las intoxicaciones crónicas y las intoxicaciones subagudas, sí están muy presentes. Tenemos un ejemplo hace 15 días, justamente en el edificio del Centro de Ingenieros, acá en la calle de Cerrito, tenían el sistema de calefacción central con calderas en el subsuelo, que andaban mal y se inundó todo el edificio de monóxido de carbono en una concentración tan alta, porque también los gases estaban mal conducidos hacia el exterior, las chimeneas estaban en infracción también. Entonces se inundó todo el edificio y empezó a haber... ¿Vos decís se inundó? ¿Se inundó de olor o se inundó...? El aire se inundó de monóxido de carbono. No, pero la gente puede pensar que se inundó de agua. No. Se invadió todo el aire. Sí, el aire. Perfecto. Todo el aire que estaba en todo el edificio tuvo una concentración suficiente como para producir mareos, dolor de cabeza, y algunas personas llegaron a tener casi un estado de desmayo, de pérdida de conocimiento. Si hay un bebé durmiendo, sigue durmiendo. No despierta más. Si no está controlado. Por eso los bebés durmiendo en general deberían estar controlados. No, pero si la madre no siente el olor, como estamos diciendo, por más que esté controlado y el bebé está durmiendo, sigue el sueño eterno. Sí.
Bien. Y la madre también, si está ahí. Claro, pero no quizá tenga un poco más de posibilidades, ¿no? Claro, tiene mucho menos de defensas que la madre. Exacto. Quizás sí toman conciencia y prestan atención a los que nosotros estamos hablando. Uno de los problemas que hay cuando la intoxicación es moderada, las secuelas neurológicas que quedan, motrices y neurológicas, que las motrices son parte de las neurológicas, algunas veces irreversibles, por el daño que produjo la hipoxia en el cerebro. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono bloquea la hemoglobina, que es el pigmento que intercambia el oxígeno del aire con la sangre, y entonces se produce lo que se llama carboxihemoglobina, y tiene 220 más afinidades la hemoglobina por el monóxido de carbono que por el oxígeno, con lo cual se va bloqueando la hemoglobina, cada vez hay menos transporte de oxígeno, y la persona se pone de un color rosado muy lindo, y nadie sospecha que le falta oxígeno. Próximo a la muerte. Claro, es el color rosado de la intoxicación con monóxido de carbono. ¿Te parece que sigamos en el próximo bloque? Bueno, ¿cómo no? Y yo voy a hacer un pequeño aporte. Por ejemplo, vos recordás, Mariano, hace muchos años atrás, cuando decían la locura de la cocinera. Ah, sí, claro. Que porque estaba con leños, estaba inhalando monóxido de carbono. Y de los choferes de colectivos. Y bueno, pero te cuento esto en especial. Entonces la tomaban por loca, ¿no? Porque se alteraba y bueno, era precisamente por el problema del monóxido de carbono. Así es. ¿Continuamos en el último bloque? ¿Cómo no? Vamos a un corte y enseguida volvemos. Comienzo espacio publicitario. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694, Capital. Teléfono 4-687-3320. Fin espacio publicitario. Con Hablemos de Salud, ya estamos con la doctora Diana Israelevich, jefa del servicio de odontología del Hospital Pirovano. ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto estar de vuelta contigo. Vos sabés que a mí me gusta, siento una satisfacción personal de venir acá a hablar contigo sobre lo que es la promoción para la salud integral y en particular el interés que pones vos siempre con los aspectos odontológicos, los miedos, las emociones, qué pasa con esto de sentarse en el sillón. Para mí es un placer tenerte porque te siento mi amiga y nos conocemos desde el año 2005, son muchísimos años. Ahora, contanos, porque más de una oportunidad, ¿no es cierto? Hablamos de los chiquitos también cuando entran y ven un sillón tan grande y ven tanta aparatología. Adelante. Bueno, ¿qué les pasa, no? Son un montón de sensaciones y muchas de ellas no tan agradables. Una de las primeras impresiones que se suceden, no solamente en chicos, sino también en adultos, es el tema de los miedos, ¿no? Una emoción que yo digo siempre que se proyecta desde el árbol genealógico. Nuestras abuelas, muchas veces nuestros propios padres, con las mejores intenciones, sin querer, transmiten este tema de experiencias personales no muy agradables y el miedo y hasta a veces las fobias que se tiene a la atención odontológica. Y Diana, yo digo que también es una especie de invasión a la intimidad, ¿no es cierto? Entran dentro nuestro. Absolutamente. La verdad que la práctica es bastante invasiva y esto se
También es similar a otras especialidades médicas que suelen ser invasivas, como por ejemplo la ginecología, la proctología, digamos, son cavidades, otorrinolaringología, son prácticas que requieren de un equipamiento, de un instrumental y muchas veces asociado a sensaciones como vibraciones o audiciones fuertes, de exploración, que hacen a una práctica bastante desfavorable y donde la motivación, la enseñanza de los procesos a seguir son tan importantes en el momento de la práctica, ¿no? Inclusive la motivación, que es esto de decir qué es lo que va a pasar, qué nos va a pasar, qué sensaciones vamos a tener, con qué nos vamos a encontrar, con qué aromas, con qué ruidos extraños. Claro, esto hay que adelantarse, ¿no? Cuando uno va al dentista siento olor a dentista, ¿no? Y no lo sabes explicar. Absolutamente, y se impregna muchas veces en la ropa, en el pelo, pero hoy no es tan así. Hoy la verdad es que ha habido muchos avances en materia de materiales dentales, inclusive de equipamiento. Muchos pueden recordar el tema de la impresión que da, sensación muy fea, el efecto del torno, la vibración. Hoy la verdad que todo esto se ha mejorado muchísimo. Se enseña a los chiquitos a que son, digamos, sensaciones que no pasan de una muestra de la turbina a modo de ejemplo en la uña y en algunas otras partes del cuerpo que hacen que se esté tranquilo en el momento de trabajar en la pieza dentaria, ¿no? El odontólogo y el paciente tienen que estar de una manera cómodos para un trabajo donde es tan minuciosa la cavidad bucal y la pieza dentaria en particular. Son todos espacios chiquititos, con alta vibración, velocidad y materiales que hacen que esta profesión en realidad sea una artesanía, ¿no? Totalmente. Y el efecto que se hace sobre el paciente no está solamente en la técnica operatoria y en la habilidad manual del profesional hacia el paciente, sino cómo se llega en el aspecto integral, donde las emociones forman un rol muy importante. Y en esto también es interesante en la introducción de tu programa escucharte cómo la difusión, la prensa, la promoción para la salud tiene una participación tan importante en la educación para la salud bucal. ¿Cuánto nos pueden ayudar los medios en la promoción, no en la publicidad? Porque no estamos intentando dirigir a una empresa para la venta de un producto medicamentoso o alguna tecnología nueva aplicable, muy probablemente sin, digamos, prejuicio alguno, pero a la estética dental y no a la funcionalidad que hoy necesita los pacientes para comer, masticar, relacionarse. Claro, eso es muy importante lo que decís, no en la estética dental, ¿no es cierto? Porque ahora todo pasa por la imagen y la televisión llega a todos los hogares y se promociona la implantología y como es la panacea. Y quizás más de un médico con el entusiasmo de que el paciente luzca una boca hermosa, muelas que antiguamente o dientes que se podían llegar a salvar, enseguida van al implante. Claro, en realidad, digamos, este es un concepto casi te diría ético, sí, porque no existe mejor pieza dentaria que la propia, ¿no? Entonces preservar, conservar y mantener las piezas dentarias en su lugar y en su función es un privilegio hoy cuando hay tantas adversidades en el medio, como por ejemplo las dietas ricas en azúcares y la predisposición que uno tiene genética a contraer ciertas enfermedades. Recordemos que entre las patologías o enfermedades más prevalentes en la boca, las más conocidas son las caries dental y las enfermedades periodontales. Unas afectan a los tejidos duros, como el diente, las muelas, y otros a los tejidos de sostén, como son las encías, el periodonto, que tiene un efecto de amortiguación para la pieza dentaria y evitar el impacto directo con el hueso, pero ambas terminan con las caídas de las piezas dentarias. Y hoy sabemos muy bien que además de una sonrisa feliz, las piezas dentarias sirven para mantener la autoestima de la gente, relacionarse, sociabilizar. Aparte, la cara es la presentación del ser humano, ¿no? Es lo que uno mira y lo que uno se dirige.
Y yo más de una oportunidad veo a muy buenos profesionales de todo, ¿no? En sí, en salud, con una boca horrible. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que no se den cuenta de la importancia de la estética y de la salud, las dos cosas? Y algo importante que dijiste fue acerca de la dieta rica en azúcares, y cuanto más en los chiquitos. ¿Cómo hacemos para que entiendan que las piezas dentarias son importantes y que las tiene que limpiar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. El hábito del cepillado es algo que hay que generar, que es un principio de autocuidado. Y en esto tiene mucho que ver también la responsabilidad no solo de la comunidad odontológica, el poder político de turno con la importancia que se le tiene que dar a las políticas en materia de salud bucal, sino también la propia comunidad de informarse y aprender e incorporar estos hábitos de autohigiene. En realidad estas enfermedades que hablamos, como las caries y las enfermedades periodontales, tienen un origen multifactorial. Intervienen ahí entonces factores como la dieta que comentamos, la predisposición genética y la presencia permanente de microorganismos que están en la boca. Ahora bien, hay cuestiones que no se pueden resolver fácilmente, como la predisposición genética, e inclusive con esto que estuvimos hablando, las predisposiciones emocionales con respecto a la transmisión de generación en generación del miedo, porque mucha gente puede acceder a un odontólogo, a un servicio de odontología, pero no quiere porque tiene miedo, entonces también retrasa la oportunidad de su atención. A lo que voy es cómo es importante la información, y en esto los medios, ¿qué rol importante tienen para evitar la infoexclusión? Yo te cuento algo con respecto a los medios, porque en 27 años sé un poquito. Con respecto a lo que es hoy la radio, no tanto la radio, vamos a ir a la televisión, que tiene mayor llegada en todos los hogares. La televisión argentina realmente es un horror, ¿no? Porque lo que se buscó en la última década ganada es entretener a la gente con preguntas, con respuestas, que sabemos que todos esos programas están todos armados, ¿no? Con una televisión muy mala, de chabacanería, una televisión donde quien muestra más las lolas y las colas tiene más rating, donde por un punto de rating se matan, porque se matan, y el punto de rating lo miran, tienen la mayoría de los conductores y panelistas, tienen el celular en el escritorio, pero no para ver noticias de último momento, para ver en ese instante en que están al aire cuánto subió o bajó el rating. Por años se creyó que, se dijo, ¿no es cierto?, que la salud era un plomo, que la salud no interesaba nada, a nadie, y de a poquito, ¿no? Los poquitos que éramos, 30 años atrás, estaba Canelas, Sokolinsky, sí. Bueno, no me acuerdo el otro médico que estaba, y yo. Pioneros, y que creíamos en la medicina preventiva. Entonces, que se instale nuevamente que no es cierto, ¿no?, como se dijo en una oportunidad algún que otro presidente o presidenta, que la diabetes era la enfermedad de los ricos. Entonces, ya si desde arriba se están bajando líneas erróneas, los de abajo lo creen, y cada vez el círculo se va achicando de tal manera que no importa la salud, importa comprar el medicamento y que después el laboratorio venda. Humildemente es lo que pienso. Bueno, en realidad lo que sucede específicamente en cuanto a políticas públicas relacionadas a las patologías bucales es tomar conciencia hoy que la falta de piezas dentarias genera una discapacidad funcional en las pacientes. Un paciente que no tiene piezas dentarias no puede insertarse en el mercado laboral, digamos. La primera impresión en una entrevista es la de tener las piezas dentarias acordes a recibir a una persona y tener hasta te diría el efecto desagradable de la halitosis o del mal aliento que genera tener mal las piezas dentarias. Es un rechazo.
inclusive baja la autoestima de las mismas personas, se aíslan. Es una impresión que está registrada epidemiológicamente hablando. Inclusive, te digo más, es interesante porque nosotros hicimos un estudio en recursos humanos de empresas y de personal, que muchas de las ausencias de las personas que trabajan en las empresas, en otras instituciones, faltan muchas veces por dolores en piezas dentarias o en el hijito que no durmió en la noche. La verdad es que uno no reconoce la inmensidad que tiene el efecto de esto, de no darle importancia a las políticas públicas en materia de salud bucal en la economía para la salud, porque en realidad estamos hablando de gestionar la salud y no gestionar la enfermedad, que es tanto más costoso, ¿no?, en términos macroeconómicos. Totalmente. Es un desafío importante y yo creo que implica mucho más que a la comunidad profesional y a los claustros académicos que enseñamos a docentes y a profesionales para salir a la vida, sino incluir a la comunidad, a la sociedad en su conjunto para justamente incorporar estos mensajes referidos al cuidado del cuerpo. Y ¿no? también, Diana Israelevich, que las autoridades, ¿no es cierto?, de gobierno, llámese de ciudad, de provincia, nación, tienen que, unificar los criterios también. Unificar los criterios, convocar a las personas capacitadas para que desarrollen un plan, porque un país sin plan no es país. Contame, por favor, y contale a la audiencia, ¿fuiste convocada para algo? Sí, contame. Sí, Cimentología. Cimentología, no. Volvimos a estar convocados en la gestión del Ministerio de Salud de la ciudad, y yo creo que justamente es por un trabajo ya desarrollado. Vos fuiste partícipe de un programa, justamente lo que estamos hablando, de promoción para la salud bucal, que ha tenido sus modificaciones y que hoy va a tener, la verdad, una mirada con un énfasis principalmente en el trabajo con la gente, llegar con la información en tiempo y espacio oportuno, no solamente para el chico, sino también preservar la salud de los adultos. Pensemos que la ciudad de Buenos Aires hoy tiene una alta población de gente adulta mayor y que también es portadora de problemáticas en materia de cuidado de la boca y de la situación que genera esto en su entorno, ¿no? En su familia. Y el adulto es el formador de hábitos, ¿no es cierto? O sea que mamá, papá van a formar el hábito del cepillado, y que si está en una escuela doble escolaridad, que se lleven el cepillito y aunque sea con agua, se higienice la boca. Hacia el final del programa, ¿te parece que continuemos redondeando este tema tan interesante? No, un gusto. Muchísimas gracias, Diana. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Comienzo espacio publicitario.
Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Fin espacio publicitario. Y ya estamos con la doctora Claudia Iachino, que es médica pediatra. Ella pertenece, como ya le dije, al equipo de atención al paciente celíaco y es celíaca del hospital en Garrahan. Realmente un encanto de personas, estuvimos charlando y con respecto al tema sabe mucho, no solo porque se dedica, sino porque es celíaca. Entonces, doblemente la sabiduría que tuvo que adquirir para la vida. Así Bien. Yo sé que a esta enfermedad, ¿no es cierto?, se le dice que es la enfermedad silenciosa, no, simuladora, ¿no? ¿Y por qué es la simuladora? Bueno, muy bien, como vos decís, se llama la gran simuladora. Porque la clásica enfermedad celíaca era la que uno escuchaba hace muchos años, que eran síntomas como diarrea, distensión abdominal, que llevaba a mala absorción de los nutrientes, baja talla, vómitos, y los niños eran bajitos y era más fácil hacer el diagnóstico. Con el advenir del avance tecnológico y de los laboratorios y de las endoscopías, se pudo empezar a ver a través de anticuerpos específicos, detectar la enfermedad y hacer endoscopías donde se ve un patrón específico de enfermedad celíaca, una atrofia de las vellosidades intestinales y asociado con la clínica, los anticuerpos y la endoscopía, uno puede definir una enfermedad celíaca. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas? Uno puede tener solo anemia, solo caída de cabello, alteraciones del esmalte dentario. Justo acá teníamos una odontóloga y que sabe muy bien lo que es poder detectar a alguien que tiene una alteración del esmalte dentario y que por ahí es gordito y es grandote y puede ser un enfermo celíaco. Y es que al ignorarlo, uno dice, se cae el cabello y más de uno, no, es la época de las berenjenas, no hay que preocuparse. Hoy el esmalte, y debe ser por lo que comí. Entonces, como son todos síntomas así tan disímiles, es difícil de diagnosticar. Exactamente, hay más síntomas, solo distensión abdominal, solo colon irritable. ¿Cuántos de nosotros tenemos colon irritable y andamos por la vida, ¿no? Andaba como yo. Descalcificación, osteoporosis, y a veces en mujeres menopáusicas se confunde por la menopausia, se hace tratamiento, no mejora. Todos estos síntomas pueden estar solos, 2 o 3 o muchos. Entonces, hasta antes de todas estas tecnologías, todo este avance que charlábamos, uno los tenía como anemia también, que me olvidé de decir, una anemia ferropénica por dificultad en la absorción de hierro, por no comer hierro, por otras causas, solo era eso. Cuando uno tiene los estudios para hacer y descartar las otras enfermedades y tener en cuenta la enfermedad celíaca. Entonces hay que estar muy atentos y todavía falta que en el mundo médico también tengan en cuenta la sintomatología, los pacientes y los médicos, porque quizá hay muchos especialistas que les falta conocer esta pata de que todos estos síntomas, desde una especialidad, un hipotiroidismo, el hipertiroidismo, desde esto que decíamos los odontólogos, más allá de la gastroenterología, puedan tener en cuenta los síntomas y que sea una enfermedad celíaca y poder descartarla. Y Chino, yo lo que vi digamos en los últimos 5 años, es una cantidad tremenda de personas que dicen soy celíaca y que quizá al año descubren que no son celíacas, sino que tienen una especie de rechazo al gluten. Sensibilidad al gluten se llama. ¿Cómo? Esto. Sensibilidad al gluten. Sensibilidad del gluten, que es la avena, cebada, centeno y el trigo, tan común en toda la alimentación argentina y de muchos países, ¿no es cierto? Lo que está pasando son varias cosas. Aparte de la enfermedad celíaca, que ya que está, podemos definirla un poquito, que uno tiene que tener los síntomas, el anticuerpo, la endoscopía, hacer una dieta libre de gluten y recuperarse.
Entonces, con todo esto podemos decir, bueno, es un paciente celíaco y el diagnóstico definitivo lo hace un gastroenterólogo. El pediatra o el clínico hace los estudios de laboratorio, los anticuerpos, y si me dan positivo lo envío al gastroenterólogo. Muy bien. Pero hay otra entidad que se vio en los últimos años, que es la sensibilidad al gluten. No tenemos los mismos anticuerpos, quizá la endoscopía no nos da positiva, atrofia de las vellosidades del intestino, que esta atrofia puede ser también por otras enfermedades, no es que solo patognomónica de la enfermedad celíaca, tenemos que sumar los puntos que decíamos antes. Entonces, el que es sensible al gluten quizá tiene distensión, dolor abdominal, estos malestares intestinales, el médico avesado le hace todos los estudios para descartar enfermedad celíaca y nos da negativo, no nos acercamos al diagnóstico de la enfermedad. Se le saca el gluten y el paciente mejora. Y entonces, algún anticuerpo puede ser también asociado a esta entidad, pero bueno, no vamos a ahondar en detalles. Y entonces uno dice que es sensible al gluten y mejora su calidad de vida. Eso lo tiene que hacer una persona especializada, ¿no? ¿Es difícil para un celíaco vivir en esta sociedad moderna en cuanto a la alimentación, no? Ahora es mucho más fácil que antes. Todavía tenemos un camino muy grande por andar, pero se ha simplificado muchísimo. Vos dijiste anteriormente que yo pertenecía al grupo de la enfermedad celíaca y yo he visto los avances desde que era residente de primer año, hace 30 años va a ser, donde los pacientes comían una galleta de arroz, pollo, arroz, polenta y algún caramelo y chocolate, y los grandes avances que hubo en la alimentación fueron en los últimos años. Hasta el 2009, donde se sancionó la ley celíaca, el ADMAT tenía registrado alrededor de 700 productos libres de gluten. Después de la ley, en este momento hay 8.000 y algo de productos que chequea el ADMAT. Y eso para nosotros ha cambiado nuestra calidad de vida y hay muchísimos más productos, y a través de la información y la difusión de la enfermedad, que mucho tienen que ver los medios también, y de la nueva legislación, hace que muchos más productores conozcan la enfermedad, se animen a producir, a tener ganancias y a colaborar con el prójimo. Vos fuiste del grupo promotor, ¿no es cierto? Pertenezco al grupo promotor, que es un grupo de personas que nos juntamos alrededor de 2007, ciudadanos que con buena voluntad, sin ningún lucro, al contrario, poniendo dinero en nuestro bolsillo y con muchas ganas y mucho trabajo, tratamos de ver cuáles son las cosas que le faltaban al ciudadano, al celíaco, para mejorar su calidad de vida. Trabajamos mucho en esto y se terminó sancionando la ley celíaca 26.588, donde se instaló un nuevo logo, un logo nacional, porque había dos que casi utilizaban todos los paquetes de fideos, uno que hay tres logos, ¿no? Más visible. Hay tres logos, uno internacional, otro que usa la Sociedad Celíaca Argentina, y se instaló uno nacional. Tiene que estar con este logo nacional, puede estar acompañado de los otros dos. Se pudo definir cuál es la cantidad de gluten para que un alimento sea apto, menos de 10 partes por millón, que antes no estaba definido y se incorporó al Código Nacional. Se pudo decir que las obras sociales y el Estado y los prepagos tienen que cubrir los costos de los anticuerpos, de la endoscopía y del estudio. Se dice que tiene que haber difusión de la enfermedad, que tiene que haber investigación celíaca, que tiene que haber acceso a los alimentos, o sea, todo eso a través de la ley. Y eso disparó un conocimiento impresionante, y eso fue el crecimiento que hubo en estos últimos años, que bueno, gracias a Dios hubo una gran repercusión y se pudo avanzar en todos estos temas. Y hoy en día uno puede ir a comer a un restaurante totalmente libre de gluten, como en la ciudad de Buenos Aires. Claro, yo te soy muy sincera, ¿no? Escuchando a diferentes profesionales hablar del tema, era muy difícil antiguamente viajar en avión porque uno no tenía el alimento especial para celíacos, o también, bueno, penoso para un chiquito que iba a una fiestita infantil y no podía comer nada, o sea que esto se ha ampliado. Pero de pronto yo tengo entendido, y perdóname, porque vos fuiste una de las, digamos que perteneciste a este grupo. Pertenezco. ¿Cómo? Pertenezco. Perteneces, perdóname, ¿cierto? Uno dice, bueno, hay restaurantes que tienen los productos especiales. Yo sé muy bien que si con un utensilio que uno usó para colocar harina y simplemente ese utensilio se utiliza para otra comida, ya ahí hay un
contaminación cruzada. Una contaminación cruzada. Entonces, es como que uno no puede desconfiar de todos, pero tampoco pueden exigir a todos los restaurantes que tengan un sector especial, porque ahí no puede ser contaminado con nada, con una persona especial para quizá una pequeña proporción de personas que vayan a comer en un restaurante, ¿no? Vamos por partes, ¿sí? La ley 26.588 solamente habla de que hay que mejorar la distribución de alimentos, pero no habla de esto que vos decís. Hay una nueva ley, la 27.196, realizada el año pasado, que se está por reglamentar, donde dice que todos los lugares del Estado o donde haya los colegios, las cárceles, las centrales de transporte, un avión, deben tener una oferta, porque si un chico está en un colegio, a veces las mamás tienen que llevar la vianda o la cocinera no lo sabe. Eso es obligación, porque uno lo ve con los pacientes en el hospital, que hay que penar para decirle al colegio que le corresponde hacerle una dieta y el costo es ínfimo en comparación con todo lo que gasta un colegio. Tiene derecho ese chico a recibir un alimento. Otra cosa es que todos los restaurantes tengan algún alimento. Exacto. Se está evaluando esto, la ley dice que todo tiene que tener, pero en este momento se está trabajando en la reglamentación, veremos qué surge y hay diferentes opiniones, ¿no? En que por ahí uno puede ofrecer algún alimento en un packaging que puede estar frisado y viene alguien, uno puede ofrecer una empanada, unas galletitas, tener un pancito libre de gluten, eso lo puede hacer cualquiera. Alguien que tenga voluntad puede hacer algún rincón con buenas prácticas de manufactura asesorado y hacer un alimento que lo pueda calentar, y alguien que decide también puede ofrecer un producto que decide elaborarlo completamente. Esto tiene que estar garantizado, las buenas prácticas de manufactura. Hay una localidad que es Tigre, una de las tantas, Tigre, que hizo un proyecto divino y nosotros trabajamos con ellos, que tienen equipo de nutricionistas y profesionales y que le han dicho a los restaurantes, ¿quién quiere hacer alimentos libres de gluten, ofrecerle? Hay muchos restaurantes que se adhirieron a este programa, ellos los instruyeron, pero bien instruidos, como vos decías, a los mozos, a los cocineros, ¿no? Iban a chequear, y entonces hay como 40 restaurantes que tienen alimentos libres de gluten, y el gluten tiene que estar bien chequeado por ellos. Muy bien supervisado. Eso. Excelente la charla. Hacia el final del programa, todo lo que ha quedado en el tintero, te lo digo como buena maestra, lo recreamos. Vamos a hacer la última pauta, por favor. Pausa, por Comienzo favor. Espacio publicitario. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Peina la señora Ana María Carlos Michalek para Ricardo y Carlos Peluqueros, Cosquín 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para turnos, comuníquese al 4642-5598. Fin Espacio Publicitario. Última parte, Mariano Favaloro, muy cortito, muy chiquito, muy sintético. ¿Me dejas decir algo? Bien. Sí, porque me da la palabra, ¿no es cierto? En el día de ayer, Mariano, me ayudás, en el día de ayer, pero de 1967, René Favaloro, primo hermano de Mariano Favaloro, excelente, ambos excelentes seres humanos y profesionales. En ese momento, en el 67, René hizo la primera operación de bypass en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Fue la primera operación donde se estandarizó la técnica, o sea, de hacer bypasses múltiples con vena safena en ese momento. Si bien ya estaba desarrollado también el posible uso de la arteria mamaria, que es lo que más se utiliza hoy día, la mamaria interna, pero sí, lo que hizo en ese momento fue estandarizar la técnica del bypass, porque antes se hacían otras técnicas previas o intermedias, como era la interposición de un pedazo de vena, reemplazar un pedazo de la arteria coronaria,
o hacer un parche, etcétera, etcétera, y eso no era bueno. Lo que sí era, por supuesto, fue bueno hacer el bypass completo a un tramo sano. Perfecto. Y más allá de la lesión obstructiva de la arteria coronaria. Perfecto, cada vez que hablamos, y casualmente lo hemos hablado en el último programa, ¿no? En el martes pasado, donde decíamos la forma de trabajo, que estuviste 27 años al lado de René codo a codo, 11 a 14 horas diarias, con 2 feriados mensuales operando, ¿no es cierto? Nadie así mejor es. Que vos lo conociste y realmente tenés su forma de ser, su técnica, su todo. 2 pequeños geniecitos y uno que realmente fue un asesinato social, porque otra palabra no podemos decir. Lo lamentamos a la persona y la valoramos cuando se fue. Una frase que él, yo era muy chica, él estaba en Canal 7, ¿no? Y él tenía una cámara fija, estoy hablando de muchos años atrás, una cámara fija a la cual le hablaba, y yo siendo chica como era, yo me quedaba frente al televisor escuchándolo. Yo no sé si le entendía todo, pero era como atrapante la forma campechana de hablar y cómo explicaba, que me llegaba hasta mí, y cómo no llegó al corazón de, digamos, a los políticos de turno, ni mejores ni peores, siempre hubo siempre se mandaron una macana, pero esto fue tremendo, la desaparición por negligencia y por no querer hacer algo, como despedir a todos sus mejores médicos, lo hicieron después los que tomaron la Fundación Favaloro. Esto es digno de remarcar. Ya no es la misma fundación. Una era la de René y otra es la actual. Bien, Mariano, redondeame algo de monóxido. Monóxido, lo más importante es detectar la posible intoxicación, diagnosticarla, sospecharla y entonces sacarlo al aire y dar oxígeno. El oxígeno puro es el que va haciendo que se revierta esa ocupación de la hemoglobina, del pigmento que transporta el oxígeno, por oxígeno. Y bien, sacar el monóxido de carbono. Hay un aparatito que detecta el monóxido de carbono y el gas, que lo vende la empresa proveedora de gas. La verdad que es muy bueno, no sé el precio ni nada, bien, pero es interesante la gente que quiera ponerlo en la casa porque puede bien salvar vidas. Y por sobre todo las casas muy humildes, que la estufa tiene que estar, pero con la ventana entreabierta, aunque sea un poquitito para la ventilación. Sí, tener cuidado con los braseros y que la combustión sea buena. Exacto, exactamente. Bien. Israelevich, bueno, estuvimos hablando de... ¿no es cierto?, la importancia de perder el miedo, ¿no? Perder el miedo. 2 o 3 ítems como para realmente la persona puede ir relajada y transmitírselo a su hijo. Sí, en realidad no dilatar por el miedo la consulta al odontólogo. Siempre lo digo, no olvidarnos que estamos los adultos una vez al año teniendo que estar haciendo esta consulta y los chicos 2 veces al año, coincidiendo con las topicaciones con flúor. El miedo es un proceso emocional crónico que hay que cortarlo. Uno tiene que interrumpir y hacer consciente de que hoy por hoy la odontología paga una prestación, que es la motivación para evitar que esta situación se siga manteniendo como un preconcepto, un mensaje que hoy por hoy la verdad que está muy simplificado. Y hay muchas otras alternativas para trabajar desde el lugar de la creatividad y de la innovación para suprimir esta sensación tan desagradable. Pero algo importante que me parece como broche de oro de siempre que me voy de esta reunión y esta entrevista que nos invitas, el diagnóstico precoz por el tema de los monóxidos carbonos, la sustitución de alimentos nutricionales, que también en odontología es importante, la sustitución de alimentos azucarados, y el diagnóstico precoz para justamente evitar que
sensaciones como el miedo impidan la llegada en momentos oportunos y en tiempos lógicos para evitar las enfermedades bucales, y la actividad tuya de promocionar todas estas cuestiones y la importancia de los medios para que llegar con la información a la gente, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Diana, realmente un placer escucharte. Claudia, y aquí no, bueno, un consejo para no solo el paciente celíaco, sino que la familia. La familia del paciente celíaco tiene que acompañar, tiene que estar al tanto de todos los alimentos que puede comer el paciente celíaco. En el momento que comen tiene que tratar de hacer los mismos tipos de alimentos, tampoco obsesionarse y todos comer los mismos panes, ¿no? Sino darle lugar que el paciente coma sus alimentos y ellos los suyos, pero que los mínimos ingredientes sean sin gluten. Cuando van a una reunión, llevarle una vianda, llevarlo con alegría, ponerle buena onda, porque esto es simplemente, no puedo comer gluten, pero puedo seguir siendo feliz. Y hay un montón de alimentos que se reemplazan. Todos los alimentos se pueden reemplazar, un pan de pancho, de hamburguesa, una torta. Hoy una paciente me decía que estaba triste, estaba enojada con la vida, comía bien sin gluten, tenía anticuerpos negativos, pero muy chinchuda. Hace 2 años, ahora que es celíaca, y hoy ya vino y me dijo, estoy contenta, porque todo se puede comer sin gluten. ¿Sí? O sea que de la misma manera se dio cuenta que cuando la mamá colabora, el papá colabora, va a la casa de la tía y le prepara. Va a un cumpleaños y se lleva su vianda, y la de cumpleaños está atenta que la salchicha preguntó si es la misma marca, la mamá le lleva el pan y se come el pancho como a todos. Y si va a un restaurante y pide, y le pide al mozo si puede la carne, que se fije bien, si la papa frita está hecha o no, de determinada manera, bueno, en aceite sin gluten, que no esté frito con milanesa, él colabora el mozo, y uno habla con un encargado y puede comer algo, bueno, la vida de la persona cambia. O sea, la familia tiene que acompañar en eso, en conocimiento y en estar atenta, y no cargarlo con que es una enfermedad. No es una enfermedad, es una enfermedad, pero termina siendo una condición de no poder comer determinado alimento, pero se puede reemplazar, se puede comer absolutamente de todos los alimentos, carnes, frutas y verduras, y todo lo que sea sin gluten preparado o comprado, y tenerlos siempre a mano. Así que bueno, ese es el rol de la familia, de los amigos, de la escuela y de la sociedad. Claro, una condición, digamos, crónica. Exactamente. Porque algunos dicen, ay, tengo que tomar esta pastillita toda la vida porque soy hipertenso. Y uno le dice, bueno, sos hipertenso, pero gracias que tenés la pastillita, sí, ¿no? Y esto es cada vez que nos llevamos un alimento a la boca, pero ya estamos acostumbrados, hay que seguir adelante y aprovechar esto como una oportunidad para crecer en la vida. Bueno, de esto salgo, de lo próximo también. Exactamente. ¿Esto es hereditario? Es hereditario, tiene un componente genético, aproximadamente el 1% de las personas es celíaca, de la población, y el 30% tiene una carga genética. ¿Qué significa? Que si tengo esa carga genética, puedo llegar a ser celíaco o no, puede ser sí o no. Si no la tengo, no voy a ser. Bien, y a Chino la última pregunta, no te quiero hacer escapar, no te quiero dejar ir. Y acá el doctor me levanta la manito, justamente como los niños de la escuela. Lo que yo quería decir, que la doctora lo debe saber muy bien, que hay muchos alimentos que no deberían tener harina y la tienen. Las salchichas le agregan harina, a los chorizos le agregan harina, a los quesos le agregan harina, todo para darle volumen. Exactamente. Y es un fraude de la alimentación, pero existe, y todo eso afecta al celíaco, porque piensa que está comiendo sin harina y tiene harina. Exactamente, por eso los alimentos libres son carnes, verduras, frutas. Lógico, todo lo que sea panificados aptos para celíaco con nuestras harinas. Y todo lo que esté envasado hay que chequearlo, por esto que dice el doctor, porque el trigo es maravilloso en su ductilidad, pero nos hace mal a los celíacos. La última que te iba a preguntar, en cuanto a la parte económica. Sí. Carísimo. Varias veces más caro que un alimento, que una harina común. ¿Y no lo cubren las obras sociales? Sí, ahora por la ley tenés que hay un reintegro de 300 y algo, no me acuerdo exactamente cuánto, por ley tiene que darle la obra social. ¿Y eso alcanza? Y eso no alcanza. Igual el Estado a veces, en algunas situaciones cubre, en otras no, y los prepagos están cubriendo ahora también, pero es poco. Lo que hay que hacer es tratar de disminuir el costo alto que tiene, y se está trabajando en eso, quizá disminución de los impuestos, hacer alguna exención para que tengan menos costo los alimentos. Bien.
me quedaría horas charlando con ustedes y lo saben, ¿no es cierto? Porque tenemos como para 3 horas si queremos seguir, porque esto es apenitas, ¿no es cierto? Desde acá muy humildemente cómo podemos ayudar a todos los que nos están escuchando. Agradezco a Yachino, a Israelevich, a mi columnista de lujo, agradezco a ustedes que nos están escuchando y recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA y SAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. En Ecomedios, hacemos periodismo en equipo. Estamos en vos. Somos tu